Hola amigos, soy Isidro de Aquarius MV, vuestro canal, y siguiendo con la guía de todo lo que tienes que saber sobre los peces cíclidos, hoy nos toca hablar del biotopo amazónico y todo lo que engloba a los cíclidos sudamericanos. Que ya vimos en el vídeo de los cíclidos de Centroamérica y Norteamérica y todo lo que concierne al biotopo en general en sí, en la zona de Sudamérica nos vamos a encontrar una extensa diversidad de especies de cíclidos y cada especie de cíclido va a determinar el acuario con su litraje que tenemos que montar y los parámetros y el hardscape con los que este tiene que contar. Sí que es cierto que antes de continuar con el vídeo tenemos que tener dos cosas importantísimas presentes, que como norma general van a ser biotopos con aguas ligeramente más blandas, con un pH también inferior y sobre todo no van a ir condicionados a que tengan muchas plantas, porque sí que es cierto que en la acuariofilia tenemos el grosso error de pensar que cualquier acuario plantado ya es un biotopo amazónico. De la base de que podríamos empezar a montar un biotopo amazónico de peces cíclidos en 100 litros, esto tenemos que tener en cuenta que va a ir determinado, por ejemplo, a la elección de la especie, que en este caso la más acertada sería contar con los cíclidos enanos. Haremos un vídeo aparte concretando bastante más sobre esta familia de cíclidos enanos. Podemos encontrar entre otras especies los Apistogramma agassiz, que son originarios del lago Manapura, la cara anómala, que es originario también del río Aruque, Papiro altispinosa, que es originario del río Manapore y Guanapore, y los super conocidos por cualquier acuarista Microgeparu ramiresi, que son pertenecientes más bien ya a la zona de Colombia y Bolivia. Todas estas especies y algunas más que hay, como norma general, van a ser monógamas, lo que quiere decir que aunque tengamos acuarios de mínimo 80 litros en adelante, lo idóneo va a ser que tengamos solamente una pareja por cada en nuestro acuario. Por otra parte, lo que tiene de bueno es que al ser cíclidos de un tamaño reducido, la agresividad en este aspecto es también más reducida y la compatibilidad que pueden tener con especies como por ejemplo la familia de los tetras o peces de más o menos el mismo tamaño es bastante variada. Parámetros que necesitaríamos para mantener un biotopo, en este caso de cíclidos enanos, estarían con un pH en torno a 6-7, en caso de los ramiresis y otras especies no debería de superar los 6 grados. Luego por otra parte la dureza la deberíamos de situar como mucho en 5-8 grados y el KH en este aspecto preferiblemente debe de ser casi inexistente. Tenemos que tener en cuenta que debido a que son de menor tamaño que los cíclidos de norma general, podemos tener más fácil el hecho de mantener plantas naturales en nuestro acuario, montar el típico acuario plantado amazónico. Yo personalmente elegiría plantas del tipo Echinodorus que sean de roseta, de hoja grande, para darle un ambiente más natural al hábitat de nuestros peces en este caso. Estas plantas, claro está, utilizando como base un hardscape acorde a su hábitat natural, donde podemos introducir troncos, rocas redondeadas, cuevas, ya que al ser cíclidos de pequeño tamaño, cuando vayan a realizar sus puestas van a buscar escondites, y como sustrato en las zonas donde vayamos a plantar utilizaremos sustrato arcilloso o en su defecto nutritivo, pero también vendría bien tener zonas de terraza donde contemos con arena fina. Cierne a la filtración y a la temperatura, tenemos que contar siempre con una temperatura que oscile entre 26 y 28 grados, temperatura tropical, y la filtración a poder ser, aunque sean acuarios de 80 o 100 litros, que sean filtros exteriores que nos vayan a dar mucha capacidad biológica, ya que este tipo de cíclidos los compuestos nitrogenados no los toleran bien, y por otra parte que el caudal de esta filtración no sea demasiado potente. Dando un pequeño salto ahora en un biotopo de 150-200 litros es cuando vamos a poder mantener especies de tamaño medio como pueden ser los escalares o por otra parte los peces disco. Hago una pequeña disociación porque aunque sí que es cierto que hay alguna gente que mantiene estas dos especies en el mismo tanque, a mi parecer no son compatibles. Tipo de biotopos donde ya vamos a tener como predilección mantener cíclidos de tamaño medio, discos o escalares, englobándonos en este tamaño. Sí que es cierto que desde la experiencia hay gente que tiene peces escalares con plantas, pero al final terminan comiéndoselas, aunque le
tenemos una dieta muy variada y equilibrada, ellos de alguna manera van a sentir la carencia nutricional de las proteínas vegetales, y las plantas, aunque sean de hoja dura, como por ejemplo las Echinodorus, van a tender a morderlas. Yo me decantaría más para este tipo de cíclido por un acuario biotopo de aguas negras que esté formado por arena fina, rocas redondeadas y sobre todo troncos que tengan bastante ramificaciones, ya que una de las cosas que les hace estar más tranquilos y menos estresados a los escalares es poder interactuar con el hábitat y ocultarse entre las ramas de nuestro hardscape. A este biotopo de aguas negras con una iluminación tenue, si puede ser contaremos con taninos, aunque sí que es cierto que los escalares prefieren tener un pH entre 6,5 y 7, pero en líneas generales crear un ambiente tenue y un hardscape duro para que ellos se sientan más tranquilos. También, y que sirva como base para lo que sería un biotopo sudamericano con una filtración grande a la hora de contar con mucho material biológico, pero que no tenga un caudal excesivo y acompañado, claro está, con una temperatura tropical de entre 26 y 28-29 grados, que sí que es cierto que podemos contar en cualquier caso con plantas como los musgos de Java o las vallisnerias para oxigenar de alguna manera nuestro acuario y reducir los compuestos nitrogenados. Pero en el acuario que vamos a ver más adelante, que sería el indicado para peces discos, yo descartaría las plantas casi por completo. Que es cierto que en un biotopo monoespecífico de peces discos contaría con plantas tipo Echinodorus argentinensis, que suelen ser bastante grandes, suelen tener una hoja bastante extensa y van a crear zonas sombreadas en nuestro tanque. Si has de mantener un acuario monoespecífico de peces escalares o bien por contraparte de peces discos, sería prácticamente la compatibilidad, porque no es esta compatibilidad tan grande a la hora de introducir otras especies o otros géneros cuando tenemos un acuario de peces discos, ya que estos suelen formar su jerarquía y no ven de buen grado que nosotros metamos otras especies, aunque sean de menor tamaño. Jerarquía, todo sea dicho de paso, también van a tender a formarla los escalares, por eso siempre introducimos, cuando tenemos litros de sobra, estos ejemplares en número impar, 3, 5, 7 y así sucesivamente, aunque los escalares con otras especies suelen ser más tranquilitos. Yendo a hablar del biotopo monoespecífico para peces discos, aunque en líneas generales parámetros, filtración, hardscape, descartando las aristas que puedan causarles daños, van a ser prácticamente igual que un monoespecífico para escalares, tenemos que tener en cuenta que los parámetros para peces discos deben de ser con un KH inexistente, una dureza que no sea más alta de 5 o 6 grados y un pH ácido entre 6 y 5,8. Sí, como sucede también con los cíclidos enanos y concretamente con los Ramirezii, intentar tener los compuestos nitrogenados a cero, porque no les vienen nada bien, la verdad. Otro pequeño salto, introduciéndonos ya en lo que sería un biotopo amazónico de acuarios de 300 litros o más. Aquí podemos contar con las especies como el terror verde, el terror rojo o por otra parte los Astronotus. Son cíclidos que debido a su gran tamaño vamos a tener que introducirlos solamente en parejas, aunque sí que es cierto que en algunas ocasiones, si tenemos un hardscape bastante extenso, este siempre tiene que ser duro, porque si metemos plantas en este acuario las van a devorar seguro. Sí que podremos mantener algunas especies de cíclidos de menor tamaño. Podrían ser en este caso los Festivus mesonata, que de alguna manera sí que van a poder llegar a convivir con estas especies, al igual que con los escalares, pero siempre en acuarios de mínimo 300 litros en adelante. Tener estas especies, al terror verde, terror rojo, Astronotus, a los Festivus, necesitamos unos parámetros con un pH más cercano a lo que sería un valor neutro, entre 7 y 7 grados y medio, un KH entre 2 y 4 grados y eso sí, una dureza que nunca sea más alta de 7 o 8 grados y por otra parte con una filtración bastante fuerte, llegando a tener que contar en algunos casos con bombas de movimiento. Al cerrar este vídeo no podía dejar de hablar de los Severus Eros, que son
como norma general también cíclidos de tamaño medio, pero sí que vamos a poder mantener en acuarios más plantados y con unos parámetros más parecidos a lo que serían los peces discos. Más amigos, por la parte que me toca poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la información que con vosotros en él he compartido, y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto todos. Que paséis buena tarde, chicos.